todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Hermanos, en este domingo vemos cómo el Evangelio nos presenta la incredulidad de la gente. Incredulidad de la gente que eran paisanos de Jesús, que era gente que lo conocía, es decir, lo vio pues desde pequeño, cómo se fue desarrollando, cómo fue creciendo, y ellos estaban extrañados. ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Pues tratemos de entrar a la escena de que ciertamente no fue nada fácil, pues ver a sus paisanos, que ellos tuvieron la experiencia de convivir con Jesús de niño. Es como, por ejemplo, estos niños que vienen a misa, ¿verdad? Estos pequeñitos. Entonces, si los dejamos de ver un tiempo y vemos que estuvieron aquí en el catecismo, jugábamos con ellos, y los dejamos de ver pues un tiempo, digamos, y resulta que llegan y que ya son doctores, uno de ellos es doctor. Híjole, decimos, pero si yo lo conocí como era de travieso, pero si yo lo conocí que era inquieto, híjole, ¿y sabrá operar? No, pues si yo de niño me acuerdo que era así. Entonces, ¿se puede uno quedar con la imagen de una persona de hace 10, 20 años o más y le cuesta a uno trabajo ver a esa persona como médico, como arquitecto? ¿Sabrá hacer las casas? No, pues si este niño hasta se le caía todo lo que construía, pero ahora es arquitecto, ¿sabrá hacer las casas? Y así sucesivamente, ¿verdad? También, por ejemplo, a nosotros como sacerdotes, nuestra familia, nuestros amigos, pues les cuesta trabajo vernos como sacerdotes. Aquellas personas que pues crecimos con ellos, convivimos con ellos, de niños, de jóvenes. Pues esto lo digo para tratar de entender la escena del día de hoy. Cómo sus paisanos de Jesús no creían en él. Decían, bueno, pues ¿de dónde le viene este poder para hacer milagros? ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿Qué acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Qué acaso no es el hijo de María? Si nosotros lo conocemos, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? ¿De dónde le viene todo este poder? Y nos dice, y estaban desconcertados. Estaban desconcertados. Decían, bueno, pues ¿qué pasó con él? Si era el hijo del carpintero, él hacía aquí trabajos de carpintería, hacía trabajos pues como un artesano, como un obrero, pero pues él no estudió en las grandes escuelas aquí de los escribas, en las escuelas donde estudiaban pues los fariseos, la gente que conocía la Sagrada Escritura. Y resulta que de pronto él empezó a predicar y comenzó a hacer grandes milagros. Por eso la gente estaba confundida, estaba desconcertada. Y Jesús es cuando dice, yo les digo que todos honran a un profeta menos los de su tierra. Todos honran a un profeta menos los de su tierra. Que no nos pase así, hermanos, a nosotros. Que no nos pase así. Que nosotros tengamos fe en Jesús. Ciertamente Jesús estuvo como un niño normal, un adolescente normal, un joven normal. Fíjense cuántos años de su vida fue, digamos, un hombre normal. ¿Cuántos años sería? 30. Porque
él solamente una vez que recibió el bautismo fue cuando empezó a predicar, donde ya se dedicó a la predicación, pero antes estuvo viviendo, digamos, una vida normal. Estoy recordando una imagen ustedes conocen los bambú. Los bambús dicen que un bambú cuando empieza, son así como si fueran plantas pues muy pequeñitas, cuando se siembran, dicen que tardan mucho tiempo, que parece que no crecen, pero tardan mucho tiempo, y es que están echando raíces para abajo. Están echando primero raíces hacia abajo y luego así de repente empiezan a crecer altísimos, porque ya pusieron los cimientos. Y Jesús, digamos que fue algo parecido. Él estuvo en el silencio, aprendiendo de San José, aprendiendo de la Santísima Virgen María, esas virtudes familiares, esas virtudes domésticas, la educación, sus primeras oraciones. Él estuvo mucho tiempo preparándose, en el silencio, en lo oculto, pero ya cuando empezó su vida pública de Jesús, pues es cuando ya empieza su predicación, es cuando ya empieza la realización de milagros. Porque Jesús, recordemos que tenía dos naturalezas. Tenía la naturaleza humana, en cuanto hombre, aprendía. En cuanto hombre, se desarrollaba y iba creciendo en sabiduría, en edad y en gracia, en cuanto hombre. Pero en cuanto Dios, Él, pues lo podía todo. Pensemos en una escena que fue la que escuchamos recientemente, que Jesús iba en la barca. Y nos dice que Jesús, después de haber predicado, de haber trabajado mucho, ¿qué es lo que pasa a una persona después de que trabaja mucho? Se cansa. Entonces él, por eso, cuando subió a la barca se durmió. ¿Por qué? Porque estaba cansado. O sea, no es que se hiciera el dormido, estaba cansado y durmió. Y decíamos cómo nos pasa a todos, qué sé yo, cuando estamos muy cansados, aunque nos íbamos, qué sé yo, a un transporte público donde manejan pues ahí medio muy alocados los de los peceros, pues nos dormimos. Por cierto, hago un paréntesis, cuentan de un obispo que murió y no lo dejaban entrar al cielo. No lo dejaban entrar al cielo, y después llegó un microbusero que había muerto y no lo dejaron pasar. Pásele usted. Y el obispo pues se enoja. ¿Cómo es posible? Yo toda la vida entregando mi vida al Señor y a mí no me dejan pasar al cielo. Y le decían: mire, señor obispo, lo que pasa es que usted cuando predicaba pues era muy aburrido, como esas homilías del padre Alfredo, era muy aburrido. Usted dormía a la gente, y este microbusero manejaba tan alocado que llevaba a la gente rezando todo el camino, ¿verdad? Bueno, cerramos el paréntesis. ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ok, bien, entonces Jesús, volvamos a la escena. Jesús, en cuanto hombre, se cansa. Estaba durmiendo en la barca, pero lo despiertan: Señor, que nos hundimos, Señor, se está llenando la barca de agua. Lo despiertan: Señor, que nos hundimos. Él se despierta en cuanto Dios le dice al mar y al viento: cállate, y le obedecen. Ahí están las dos naturalezas de Jesús: una humana, se cansa, necesita descansar; una divina, que tiene poder sobre la naturaleza. Ahí están las dos naturalezas de Jesús: su naturaleza humana y su naturaleza divina. Sus vecinos de Jesús, ¿qué es lo único que veían? Su naturaleza humana, es lo único que veían. El hijo del carpintero, pues una persona, un artesano, una persona que sabe hacer muebles, que sabe hacer trabajos de carpintería. Esa es la imagen que tenían de Jesús. Ellos no veían su naturaleza divina. Su naturaleza divina, él en cuanto Dios, tenía sabiduría, conocía las Escrituras. Nadie ha visto al Padre. Yo, que he venido al Padre, conozco al Padre, y yo soy camino, verdad y vida. Conocía las Escrituras, tiene poder para hacer milagros. ¿Por qué? Porque es
Dios. Entonces, que no nos pase, hermanos, que seamos de corazón duro, como nos dice la primera lectura, ¿verdad? En aquellos días el Espíritu entró en mí y me hizo que me pusiera en pie, y una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Que no sea nuestro caso, que no seamos un pueblo rebelde, que no seamos hombres de cabeza dura, de corazón duro, sino que escuchemos la voz de Dios, que le creamos a Dios, que le pidamos que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe. De hecho, en este tiempo de pandemia y pospandemia, decíamos cómo de estudios que se han hecho, aquella gente que ha tenido el recurso de acercarse a Dios, el recurso de, aunque sea desde su casa, seguir la transmisión de las misas o del rezo del rosario o de algún hora santa, qué sé yo, esas personas que a lo largo de la pandemia han tenido esa ayuda de acercarse a Dios, son menos propensos a la tristeza y a la depresión que quienes no tienen fe. Entonces vean cómo es algo que necesitamos. La fe no es algo tan secundario como piensan algunos. La fe es fundamental. La persona no puede vivir sin fe. Necesitamos creer en alguien. Y cuando nosotros no creemos en el verdadero Dios, pues andamos creyendo en cosas que ni son Dios ni nos llevan a Dios. Y es donde entran los que se llaman los pecados contra la fe, que hay unos pecados por exceso y unos pecados por defecto. Me explico. ¿Cuáles son esos pecados por defecto contra la fe? Que en lo que debo de creer no creo. Yo no creo en la iglesia, yo no creo en la misa, yo no creo en el sacramento de la confesión, yo no creo en Dios. Ok, pecados por defecto. Pero curiosamente, como ya decía por ahí un filósofo, Chesterton, los más ateos son los más supersticiosos. Los más ateos son los más supersticiosos. Entonces, por no creer en quien deben de creer, andan creyendo en cosas que no deben de creer. Por ejemplo, una vez estaba por ahí en una comida que me invitaron y una persona que estaba cerca de mí me pidió que le pasara la sal. Y ya pues agarré el salero y se le iba a dar en la mano. Dice: no, padre, déjelo ahí. Digo: no, pues recíbalo. No, es que si se lo recibo en la mano me va a salar. Me va a salar, me va a echar la sal. Pues no me la está pidiendo. Pues sí se la pido, pero déjela ahí en la mesa porque superstición. Hay gente que es supersticiosa como eso. Por no creer en quien deben de creer, caen en supersticiones. Caen en supersticiones. Entonces debemos de creer en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, creer en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica, creer en la resurrección de los muertos, etc. Entonces, vale la pena creer. El hombre no puede vivir sin fe. Todos necesitamos de la fe. Y sin Dios no hay esperanza. Ante la pandemia hay gente que quiere esperanza. Les decía que ahorita hay mucha gente deprimida, mucha gente triste. Pero curiosamente no quieren saber nada de Dios. Ay, pues te tengo una noticia. Que sin Dios no hay esperanza. Hay una película, yo creo que ustedes ya la han visto, que se llama, es la de Marcelino Pan y Vino. Y cómo hay una escena muy interesante cuando pues hay una tormenta y él entra por allá a una iglesia y pues está espantado, ¿verdad? El niño por la lluvia, los truenos, relámpagos, y él sube por ahí al coro, y por ahí está una imagen de Cristo y se pone cerca de Cristo y le pregunta: Jesús, ¿tienes miedo? Y él dice: no, cerca de ti ya no tengo miedo. Eso hace la diferencia.
Eso hace la diferencia. Que cerca de Jesús estamos más fuertes. Que cerca de Jesús ya el miedo lo vemos, viene a menos. Nos decía ese día de el pasaje cuando escuchábamos la tormenta que calmó Jesús. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? Ahí está. Cuando el miedo aumenta, la fe viene a menos. Es que tenemos poca fe o no tenemos fe. Cuando la fe aumenta, el miedo baja. Así que vean cómo es algo que necesitamos de creer en quien debemos de creer. Y no andar creyendo en otras cosas, ¿verdad? Es sorprendente cuando prende la televisión ahí, la cantidad de charlatanes que hay. Y que la gente les hace caso, ¿verdad? Que los caminos de la vida, que las no sé qué tanto, y que compre el chocorrey, que el chococrispy, que el no sé qué, y que este amuleto de los 7 metales le va a dar le va a ayudar a todo. Usted que no tiene trabajo, usted que no le sigue ni las moscas, que no se ha casado, que no. Aquí tenemos la solución para todos sus males. Dice uno, híjole, ¿el tiempo en la televisión será barato anunciarse en la televisión? Es carísimo. Es carísimo tener programas en la televisión y están ahí mucho tiempo. Sino, ¿cómo es posible que haya gente que les cree? Pues ahí está. En quien deben de creer no creen y en cualquier charlatán le hacen caso. Ellos ahí promoviendo, a ver, cuénteme su historia. Le ha ido mal, no le rinde su dinero, le va mal en su trabajo, le va mal con señora. Aquí le hacemos un trabajo. A ver, ¿qué trabajo hacen? A ver, explíqueme. ¿Qué es lo que hacen? No, es que aquí le vamos a preparar, hasta los mandan, tráigase una veladora del no sé qué, vaya por agua bendita a la iglesia, hacen por ahí unas mezcolanzas. Dice uno, increíble que la gente le crea a esos charlatanes. Increíble, increíble. Por no creer en quien deben de creer, le creen a cualquier charlatán. Así que, hermanos, en quien debemos de creer es en Dios, Cristo que nos revela al Padre, Cristo que nos revela al Espíritu Santo, es en quien debemos de creer. Así que no tengamos miedo de creer en Jesús, y entre más vaya creciendo nuestra fe, vamos a estar más fuertes. Porque como dicen, ¿verdad? Quien no cree en Dios, donde quiera se anda hincando. Así que confianza en Dios, creer en Dios, y si nosotros estamos cerca de Dios, estaremos más fuertes, como nos dice San Pablo, ¿verdad? También una persona que tiene fe, aún en los momentos de desgracia, verá la mano de Dios, porque esos supuestos charlatanes o esas personas que dicen que les van a arreglar todo, pues miren, o sea, muchas veces Dios en sus planes, Él que ve la eternidad, nosotros nada más el presente, Él bien sabe si quiere que estemos enfermos, ¿por qué quiere que estemos enfermos? Él si quiere que no salga ese negocio, Él bien sabe por qué no lo dice. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa nuestra salvación. Y muchas veces esos grupos de que pare de sufrir no sé qué tanto, prometen la solución a todo. Bueno, y si la voluntad de Dios no es esa, una persona que tiene fe ve la mano de Dios aún en esas desgracias humanas. Eso es tener fe. O sea, tener fe únicamente cuando me va bien, no. Aún más, ahí es donde se pone la fe a prueba. Estar con Dios en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque Él sabe más. Él ve la eternidad. Nosotros únicamente vemos el presente. Yo lo he escuchado de gente que ha dicho, benditos problemas. Si no ha sido por los problemas, yo nunca me he acercado a Dios. Pero gracias a esta situación, me tumbó de mi soberbia y me acerqué a Dios. Ahí está. Para las personas que aman a Dios, todo sucede para bien. Confianza en Dios, creer en Dios y amarlo. Porque para aquellas personas que aman a Dios, todo sucede para bien.